Seguimos con el estudio de funciones. En esta ocasión estudiaremos las clases de funciones. Entre esas clases de funciones podemos mencionar la función inyectiva, la función sobreyectiva y la función biyectiva. Iniciemos con la función inyectiva. Dice así: una función f de a en b es inyectiva si cada elemento del rango es imagen de un único elemento del dominio. Para entender este concepto, vamos a observar el siguiente diagrama sagital. En la clase anterior yo les mencionaba que aquí teníamos el conjunto de partida, cuyos elementos son 1, 2 y 3. Y de este otro lado teníamos el conjunto de llegada. Y los elementos de este conjunto de llegada son el 1, el 4, el 6 y el 8. A los elementos del conjunto de partida se le conoce como el dominio de la función. Y aquellos elementos del conjunto de llegada que están relacionados con los elementos del conjunto de partida se le conoce como el rango de la función. Podemos decir que el 1, el 4 y el 6 es el rango de la función f. El 8 no forma parte del rango. Entonces, el concepto me dice que una función es inyectiva si cada elemento del rango, que en esta ocasión es el 1, es el 4 y es el 6, es imagen de un único elemento del dominio. Básicamente, esto quiere decir que cada elemento del rango debe ser imagen de un solo elemento del dominio. No puede haber un elemento del rango relacionado con dos elementos del dominio. Otra forma de verificar si una relación es una función inyectiva es cuando formamos un conjunto de pares ordenados. Por ejemplo, la relación que existe entre el 1 y este otro 1 forman un par ordenado. La relación entre el 2 y el 4 formarían un segundo par ordenado. Y aquí tendríamos un tercer par ordenado entre la relación del 3 y el 6. Si formamos un conjunto de pares ordenados con estos dos conjuntos, podemos decir que dicha relación es una función inyectiva si no existen dos pares ordenados cuya segunda componente sean iguales. En este par ordenado, el 1 es la primera componente y este otro 1 es la segunda componente. En este otro par ordenado, el 2 es la primera componente y el 4 es la segunda componente. Y aquí tenemos el último par ordenado, donde el 3 es la primera componente y el 6 es la segunda componente. Si observamos la segunda componente de cada par ordenado, que en este caso es 1, que es 4 y es 6, si ninguno de esos números se parece, entonces podemos decir que la función es inyectiva. Veamos otro diagrama sagital.
Aquí tenemos un diagrama sagital donde aquí tenemos los elementos del dominio y de este otro lado tenemos los elementos del rango. Pero observamos que un elemento del rango es imagen de dos elementos del dominio. Por lo tanto, no es una relación inyectiva. Si formamos los pares ordenados, podremos darnos cuenta que no es inyectiva, ya que el 1 con este 1 formarían un primer par ordenado, el 2 con el 4 formarían un segundo par ordenado y menos 2 con 4 formarían un tercer par ordenado. Si observamos las segundas componentes, tenemos 1 aquí, tenemos un 4 aquí y tenemos un 4 aquí. Como el 4 se repite en ambos pares ordenados, podemos afirmar que esta relación no es función inyectiva. Para que sea función inyectiva, la segunda componente de cada par ordenado tienen que ser distintas. Vamos con la función sobreyectiva. Dice así: una función f de a en b es sobreyectiva si el rango de la función es igual al conjunto B. Veamos el siguiente diagrama sagital. Ya sabemos que estos elementos forman el rango. Aquellos elementos que están relacionados con los elementos del conjunto de partida son los que van a formar el rango. El rango aquí es 1, es 4 y es 6. Y el conjunto B está formado por 1, por 4 y por 6. Podemos darnos cuenta que el rango de la función es igual al conjunto B, ya que tanto el rango como el conjunto tienen los mismos elementos. Podemos concluir que dicha relación es una función sobreyectiva. Observemos otro diagrama sagital. Aquí tenemos el conjunto de llegada y los elementos que están relacionados con los elementos del conjunto de partida forman el rango. En esta ocasión el rango es el 1 y el 4. El 0 no forma parte del rango, ya que no está relacionado con ningún elemento del conjunto de partida. Y el conjunto B está formado por el 0, por el 1 y por el 4. Podemos observar entonces que el rango es distinto al conjunto B, ya que los elementos del rango es 1 y el 4, y los elementos del conjunto B es 0, 1 y 4. Por lo tanto, esta relación no es función sobreyectiva. Y por último tenemos la función biyectiva. Una función f de a en b es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez, es decir, debe cumplir las dos condiciones de las clases de funciones anteriores. Debe ser función inyectiva y debe ser función sobreyectiva. Aquí vemos los elementos del dominio 1, 2, 3 y 4, y aquí tenemos los elementos del rango 1, 4, 6 y 8. Para que sea inyectiva,
los elementos del rango deben estar relacionados con un solo elemento del dominio, tal cual como se observa en este siguiente diagrama sagital. Cada elemento del rango es imagen de un solo elemento del dominio, y para que sea sobreyectiva, el rango de la función debe ser igual al conjunto B. En este diagrama sagital, el rango es 1, 4, 6 y 8, que son los elementos que están relacionados. Y el conjunto B está formado por 1, 4, 6 y 8. Por lo tanto, esta relación es inyectiva, es sobreyectiva y por lo tanto es una función biyectiva.